Bueno, pues esta sintonía nos recuerda que está con nosotros el amigo pues Javier Lima Esteves. Javier, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Isidro. Saludos a los radioyentes. Pues encantado de poder seguir una semana más recordando la trayectoria de un hijo tan ilustre y tan destacado del municipio de Los Realejos como don José Siberio Pérez. Bueno, una semana que ha sido muy escabrosa desde el punto de vista técnico. Grabábamos incluso una entrevista con el compañero y mira, me ha pasado de todo en estos 30 años, pero yo suelo ser una persona muy precavida. Y cuando grabo, pues tengo dos formatos o tres incluso algunas veces para grabar. Pues oye, está grabada 33 minutos, tenía todo perfecto, pero cuando voy a reproducirla, no hay forma, no sé de qué formato la grabé o qué pasó. Yo no sé si fue que los teléfonos estaban muy cerca, no sé, Javier, pero te pido disculpas porque no hubo forma. Pero bueno, hemos vuelto a nuestro digamos, estudio y aquí tenemos la comodidad precisa para hacerlo con calidad. Así que muchísimas gracias, ¿eh? No hay de qué, Isidro, y por lo menos la intención es eso, de poder seguir difundiendo la figura de don José y nada, y si se vuelve a repetir, se vuelve a repetir sin ningún problema, Isidro. Bueno, muy bien. Bueno, ya estamos aquí con Javier Lima Esteves en esta otra entrega. Una entrega bueno, que va a tener sobre todo tres audios, a cual más interesante sobre la vida y el saber hacer de este insigne realejero, desde el punto de vista de varias cuestiones. Una de ellas que tiene que ver, como no, con esa opción de vida, de fe, de entregarse al Señor, nuestro Señor Jesucristo, como sacerdote y la experiencia bueno, que le fue durante toda la vida, puesto de que desde joven quiso ordenarse sacerdote hasta pues final de su vida, longeva vida, estuvo, como digo, como tal, ¿no? Javier, ¿qué nos puedes decir en esta entrega? Sí, son, Isidro, además, dedicaremos el programa de hoy, pues básicamente al análisis de esos tres documentos sonoros que me facilitaste y que son, pues, como bien comentas, una prolongación de los intereses, de las cuestiones que ocuparon la trayectoria de don José Silverio Pérez. Nos vamos a encontrar especialmente situándonos en un orden cronológico, temporal, con un primer audio que narra pues la celebración del Corpus Christi, la solemnidad del momento en la Villa de la Orotava, siendo él por entonces director de aquella recordada emisora La Voz del Valle, y entonces será sobre todo una combinación de una descripción del momento tan solemne de la llegada de Santísimo a la plaza del ayuntamiento, y cómo describe la ceremonia, y la verdad que resulta muy emotivo, muy entrañable, y nos podemos retrotraer en el tiempo. Incluso aquella persona que tal vez nunca haya estado en ese acto puede vivir muy de cerca, porque realmente las palabras llegan. Es decir, no solamente es que sea una persona formada en el ámbito de la religión, en la teología, como sacerdote, Uh-huh. sino que también se nota mucho su vena periodística, y también sus dotes como profesor, que también lo fue, su capacidad didáctica de poder enseñar, de transmitir y de utilizar, como no, también la radio como ese vehículo, ¿no?, de enseñanza. Y Uh-huh. junto a eso, Isidro, cómo no, las referencias que me pasaste es muy interesantes a la figura de otro ilustre hijo del municipio, como fue don José de Viera y Clavijo, y la admiración que sentía por él don José Siberio Pérez. Se va Uh-huh. narrando, va describiendo en otros audios, pues, la infancia de don José de Viera y Clavijo, el amor por los libros, el hecho, la circunstancia de tener que dejar de lado las travesuras juveniles para poder concentrarse ya desde esos primeros momentos de vida en las enseñanzas, en la cultura, y muy especialmente la labor de la tertulia de Nava, donde esa tertulia que tenía como sede la Laguna, esa tertulia que surge en el contexto de ese siglo XVIII, de la Ilustración en España, en Canarias, y que tendrá como referente pues a ese paisano nuestro tan ilustre y tan destacado, como fue el historiador, Uh-huh. el botánico, el científico, don José de Vireclavijo. Bueno, ahí, por comenzar por esa primera, hay una... Son dos...
son dos de sus querencias, como digo, que son manifiestamente pues muy queridas por él. Por un lado, obviamente, su condición como sacerdote apegado a la fe, a la entrega a Jesucristo, y por otro también a la comunicación, porque en esta grabación que vamos a escuchar, que por cierto, pues aparece en el libro La radiodifusión sindical del franquismo, La voz del Valle en las Islas Canarias, 1960-1965, que bueno, incluso tú pues bueno, con el prólogo de Juan Cruz Ruiz, que conoces a Julio Antonio, ¿verdad? Sí, Y Rodrigo, que fueron los autores del libro, bueno, para decirlo con propiedad, Julio Antonio Llanes Mesa y Rodrigo Fidel Rodríguez Borges. Un sí. documento bastante interesante, ¿verdad? Un libro... Y son personas de referencia en el ámbito de la historia de la comunicación, y especialmente con el profesor que yo he tenido más contacto y demás, es sobre todo con el profesor Julio Llanes, Ujú. por el tema también de los congresos que organiza. Son congresos cada 2 años de la historia del periodismo canario, y en el último dedicamos un estudio, una referencia a una mujer también clave en la emisora, en La Voz del Valle y luego en la Sí, COPE, como fue Isabel Dorta, Isabel Lucía Isabelita, Dorta, la conocida como Isabelita, muy querida, que nació ¿no? en Los Realejos, Isidro, por Sí, cierto, que no nació en La Orotava, nació en Los Realejos, ella todavía porque es viva. ella falleció, Ah, vaya, qué pena. desgraciadamente a inicios del año 2020, quiero recordar el 8 de enero de Ujú. 2020, yo recuerdo Sí. de ir a su entierro y demás, pero desgraciadamente falleció, pero sí tuve la suerte, Isidro, porque ella vivía con su sobrina y sí conservaba esa capacidad, ese espíritu juvenil pese a sus 100 años, que es cuando Sí. fallece como centenaria. Bueno, yo creo Y que de, yo la entrevisté hace años atrás, por lo menos más de 15 años. Creo recordar yo que yo a ella la entrevisté en su día. Le hicieron un homenaje en la villa de la Orotava y creo que fue la Orotava, si no me equivoco. Y sí, entonces, pues pude entrevistarla a ella y también a otro señor que, por cierto, a él sí que lo veía más porque residía en el Puerto de la Cruz, un también retirado después de Radio Nacional de España, que siempre me animó a mí, a mi estilo de radio, como él decía él, que ese estilo nunca se pierda, que es el estilo, digamos, cercano a la gente, que quizás no tiene tantos alardes como ni tantas, digamos, que filigranas o ahora hoy en día técnicas, pero que es la base de la comunicación, el poner oído a la gente mayor, el poner oído a las experiencias que de alguna manera nos sirva a todos los oyentes, ¿no? ujú, así es, sí, por supuesto. Bueno, Ambos han sido sobre todo referentes, y en caso de, sobre todo de Lucía, de esta de, locutora, de doña pues sobre Isabel. todo sí, Isabel Lucía, Sí. era el nombre que tenía, ese nombre compuesto. Ujú. Pues fue sobre todo una mujer muy adelantada a su tiempo, y la verdad que poder conversar con ella y rescatar ese testimonio también fue muy importante. Y hace poco falleció desgraciadamente también Ujú. una amiga suya que también de la Villa de la Orotava, muy conocida, muy asociada a la familia Miranda, y también tuvimos la fortuna de poder rescatar Ujú. algunos recuerdos, algunas vivencias asociadas a su persona, porque son Sí. personas mayores que desgraciadamente pues vamos Ujú. perdiendo, y hay que rescatar sus testimonios. Oye, Javier, el hecho el audio que vamos a escuchar ahora de don José Siberio Pérez deja claramente las cualidades, en esa alocución, en la dicción, bueno, es tremendo, parece que lo que está haciendo lo está leyendo, pero en realidad lo tiene en su mente. Y bueno, yo conozco mucha gente que siempre ha hablado acerca de él, como puede ser Salvador García Llanos o incluso el propio también pues profesor universitario, que me dijiste el nombre y ahora se me fue, pero bueno, una de las personas que también, bueno, don Julio, ¿no? O Julio Sí, Antonio. Julio, el profesor Julio Llanes, asociado a la Facultad de Periodismo de la Universidad de La Laguna, Ujú. es una persona que lo entrevistó mucho, Sí, y en varios artículos y en varias referencias. Especialmente también hay que recordar que don José también estuvo vinculado a Wimar, a esa radio también que existió en Wimar, y también a la etapa también de COPE y a La Voz del Valle, pues en sus diferentes momentos temporales de la radio, pues Julio Llanes, el profesor Julio Llanes, en muchas ocasiones se reunió con don José Siberio, mm, y siempre que lo encontraba en la Universidad de La Laguna, al profesor Julio Llanes siempre me enviaba pues recuerdos, saludos para don José Siberio. Y en esta ajá, última etapa de su vida, donde pues algún achaquito, algún tema más de salud, pues le molestó más a don José Siberio, pues siempre me enviaba apoyos, y era constante además
la preocupación del profesor Julio Illanes por don José Siberio. Bueno, pues vamos a escuchar ese audio. Yo les digo una cosa para poner a la gente en antecedentes. Estamos hablando de ese momento álgido de la fiesta del Corpus en la Villa de la Orotava, cuando pues el Santísimo está como tiene que ser, en el ápice, lo que es en sí el axis mundi, vamos a decir así, de esa celebración religiosa. Y escuchen ustedes con qué dulzura, con qué, pues sobre todo amor, narra lo que se vive en ese momento. ¿Te parece si lo escuchamos? Muy bien, perfecto. Vamos a escucharlo. Sobre el altar, detrás del celebrante, se levanta en transparencia la figura de Cristo ofreciendo el pan y el vino. Al fondo del templo, envueltas por la penumbra de la propia profundidad de la iglesia, se ven las imágenes de 4 apóstoles. Bien distinguidas, la de San Pedro y San Pablo, y la de San Andrés, y probablemente la de San Mateo, uno de los evangelistas. El tema principal reflejado en estos 3 medallones es el de la maravillosa unidad que representa el sacrificio de la misa, el sacrificio de Cristo, nuestra propia redención, de la cual fue un símbolo el Antiguo Testamento. Se promulgó en el Nuevo y se practica diariamente en los altares de nuestras iglesias. Un numeroso coro está cantando la segunda estrofa del Tantum Ergo, mientras los ministros que presiden la procesión del clero parroquial inciensa la custodia con el Santísimo Sacramento. Decíamos a ustedes que este gran tapiz de la plaza del Ayuntamiento cubre una superficie de 600 metros cuadrados. Para realizarlo se han traído de las cañadas unos 4.000 kilos de tierras de todos los colores, que allí los hay. Bueno, ahí estaba ese corte. Y bueno, tú decías, incluso en esa grabación frustrada que tuvimos, pues bueno, que tenían obligatoriamente que pronunciar las C, las Z y las S, lógicamente. Y bueno, pero yo me llama la atención sobre todo esa descripción y esa música de fondo que nos envuelve, nos mete de lleno en ese hecho que, por cierto, yo creo que yo no era nacido, porque no sé exactamente, ¿qué año exactamente? ¿Sabes cuál es? Yo creo recordar, Isidro, te hablo también a voz de pronto, pero claro, la emisora termina en el año 65, sí. Y no sé si esta grabación es del año 60, 61, ¿no? Claro, yo nací en el 64, en el septiembre, así que yo no había ni siquiera nacido, ¿no? Pero bueno, te da una sensación de actualidad, de inmediatez, ¿no? Estamos allí con él, ¿no? Sí, además, él acaba de terminar su etapa de formación de 3 años en la Escuela Oficial de Periodismo de Madrid. A él se le había ofrecido la oportunidad de participar en la Escuela de Barcelona, también de periodismo, que eran las 2 oportunidades que se tenían en el momento. Pero bueno, él dice que participaba en Madrid porque así no tenía que hacer luego el cambio, porque en Barcelona al parecer tenía que estar un tiempo y luego era Madrid. Entonces prefirió ir a Madrid, realizar su formación periodística, y la verdad que se denota mucho esa descripción, esa preparación, y como él muy bien señalaba, la necesidad, ¿no?, de suprimir todo lo que es la diferencia entre la S, la C y la Z, el hecho de hablar con un castellano que según las directrices, las pautas del momento, tenía que tener como modelo, como pauta, el castellano de Valladolid, que era el castellano que se les mostraba y cuyas pruebas se tenían que realizar. Yo recuerdo que una de las pruebas que se decían, o que se comentaban incluso, hablando con otras locutoras de esta misma emisora, de La Voz del Valle, comentaban que, por ejemplo, en Santa Cruz de Tenerife, cuando se asistían a unas técnicas profesionales, se le colocaba a los aspirantes un lápiz en la boca y tenían que intentar leer con la mayor claridad posible un texto con varias cuestiones, con acentuación y demás, para demostrar la capacidad de locución del aspirante y sobre todo ir unificando el criterio, ¿no? Y como muy bien señalas, Isidro, se percibe muy bien en don José Siberio
esa pronunciación que mantuvo, Mm. por lo menos hasta el final de su vida, mantuvo siempre también esa claridad en la palabra, ¿no? En la pronunciación. Sí, bueno, de hecho incluso te puedo decir pues digamos que claridad, porque en su día hablé con él a tenor de ese tema y él decía que era una situación que llegaba un momento que cualquier locutor, una vez que ya estuvieses en el ámbito de la locución en un micrófono, al final lo asumías como tal. Bueno, hay algunas anécdotas que él incluso también que hacía, igual que Matías Prats, que decía la F en vez de la Z y decía Zaragoza en vez de Zaragoza con Z. Son historias de la radio, oiga, muy bonitas. Y por cierto, creo yo que lo pusimos en la otra ocasión, cuando hablábamos acerca de su pasión por las comunicaciones y todo, que él incluso fue uno de los responsables, además te lo decía claramente, de la introducción de la FM en lo que es en sí la radiodifusión canaria, que hasta ese momento estaba en onda corta y que él pues pudo pues también cambiar de la AM, de la frecuencia a la frecuencia modulada, mejor dicho, que es la FM, ¿no? Y bueno, es esas cuestiones, ¿no? Como sé que está liado yo también por el tema del tiempo, si te parece, vamos a comentar ahora lo que viene a continuación. Estas grabaciones son extraídas del año 2013, si no me equivoco, que fueron del aniversario que se llevó a cabo en la Plaza Viera y Clavijo de lo que es en sí, pues el nacimiento, si no me equivoco, de José Antonio. No, el nacimiento no. ¿O fue El fallecimiento. en febrero, exacto, fue el bicentenario en febrero del año, pues precisamente 2013, si no me equivoco, ¿no? Así es. Sí. Bueno, y en la Plaza Viera y Clavijo, por eso le pido disculpas por el sonido, porque ese sonido en ese momento se grabó de una manera pues que tampoco era tan no tenía tanta calidad en ese momento, pero bueno, un servidor fue testigo y así lo grabó. Y quiero aprovechar antes de escucharlo y que tú nos hagas el comentario previo, el que a Pilarito, maestra de profesión, realejera también, destacada del ámbito de las letras, aunque era una mujer muy pues humilde. Me gustaría que alguien me dejara una foto suya, porque tengo su alocución, que ella también dijo allí en ese acto algunas palabras poéticas y demás sobre don José Antonio Viera y Clavijo, y es una pena que tenga la grabación de ella, pero no tenga ninguna fotografía. Así que a sus familiares, a Pilarito, la maestra, la que vivía en el edificio de los Morales, que alguien, pues eso, que me deje una foto, a ver si yo se la pedí a David, pero David no la tenía, el amigo David Álvarez, pero si hay alguna persona que la tenga, yo se lo agradecería que me la facilitara, ¿no? Javier, hablamos entonces de otra de las pasiones, grandes pasiones, y que había mucho paralelismo, ¿no?, entre lo que eran sí Viera y Clavijo y don José Silverio Pérez, ¿no? Sí, recordaba Isidro semanas atrás, memorialista de los Ralejos, participando con nosotros, Álvaro Hernández Díaz, el hecho de que no podemos olvidar que don José de Viera y Clavijo fue, además, o tuvo una vinculación con el sacerdocio y que incluso pues tendría ciertos problemas, ciertas cuestiones que también marcaron su vida. Hay un trabajo precioso que fue escrito por el profesor de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, el doctor Luis Alberto Anaya Hernández, que se llama Los problemas de don José de Viera y Clavijo con la Iglesia y la Inquisición canaria, es decir, por hablar en público y por dar su palabra en sermones, en homilías, pues también sería vigilado por esa institución del momento, por la Inquisición, y es un trabajo que fue publicado hace ya algunos años, en los años 90, concretamente en 1997, en el Anuario de Estudios Atlánticos, pero es un trabajo muy interesante para poder comprender esa perspectiva religiosa de don José de Viera y Clavijo y de nuestro biografiado, don José Silverio Pérez. Pues la formación sacerdotal le marca ya desde los años 40, desde que accede al seminario, y ese carácter polifacético será una constante a lo largo de su trayectoria, y esa vinculación por la Iglesia, ya sea en La Luz, ya sea en Santa Cruz, ya sea en el ámbito de su municipio natal en Los Realejos, o luego, por supuesto, esa etapa cumbre que tuvo en la Catedral de La Laguna, pues siempre tendrá esa participación y ese constante apoyo en actos, en iniciativas. También destacaba siempre mucho su presencia con la esclavitud de La Laguna, y sobre todo esa presencia constante en misas, en celebraciones, y especialmente en su pueblo natal durante tantas décadas que tuvo con la ermita de San Sebastián.
Ujú. Bueno, pues esa era otra de las cuestiones que también muchas veces pues él nos decía, ¿no? Que para él, si le faltaba esa misa, le faltaba algo. Nos decía siempre con ese amor que tenía a esa ermita, y también Manolo, fumero, siempre pendiente de todo ello en ese lugar, y junto con el párroco de titular en ese momento también, don Juan, y bueno, y por supuesto, pues lo que vino después, que incluso con don Marco Antonio, ¿no? Bueno, ¿te parece? Vamos a escuchar esa locución, concretamente haciendo alusión a, en principio, ¿cuál ponemos primero? Que no es... Teníamos, en principio teníamos la que habla don José, el Sobre audio, que era un poquito corto, que hablaba sobre la infancia, el que lector, hablaba sí. el lector y que hablaba, que nos introduce un poco en quién era don José de Vireclavijo Vamos y allá. en qué ámbito se forma. ¿Sí? Vamos a escucharlo. Los biógrafos de Viera y Clavijo recalcan que desde niño era un lector consumado de todos los libros que había en casa de sus parientes y los demás que alcanzara. Tal vez él se viera abocado a quedarse en casa leyendo y renunciar a participar en juegos y travesuras de la adolescencia por razón de su naturaleza propensa y delicada. A lo largo de su vida dará siempre la imagen de un físico inestable y quebradizo, cobijando una gran personalidad inquieta y nerviosa, inconforme e inquisidora. Y en el plano social, escribe el ilustrado Siorarescu, su amor a la tertulia, a la conversación, a las cartas, es decir, a las formas de exteriorizarse a sí mismo. Qué grato es escuchar la voz de don José Siberio. Mira que ha pasado no mucho tiempo, si hablamos en términos porcentuales, de su marcha, pero lo cierto es que se le echa mucho de menos, y esa voz es muy característica, ¿no, Javier? Sí, sí, por supuesto, sí, era además las palabras, ¿no? Y creo que los mencionó otras veces, ese carácter tal vez también entrañable, ¿no? Sí, sí, socarrón, Creo incluso que- hasta con mucho humor, ¿eh? sí, 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 En sí. plano corto, cuando uno estaba en plano corto y ya entrabas en confianza, le gustaba hacer sus chistitos y sus gracias, y además con esa sonrisa picarona, ¿no? Sí, 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 sí. Además, tenía esa capacidad, ¿no? De unir, incluso, no sé si se destacó también en algunas notas de prensa a raíz de su fallecimiento en junio, a principios de junio de 2019. Sí, Aparecía también esa cuestión también de cuando la crispación, él salía también con otra cuestión, o incluso ya llegamos a comentar en cierta ocasión que coincidiendo también con la Semana Santa y con un viernes de Cuaresma, cómo él rechazó, dice que con cierta, miró al camarero cuando le iba a ofrecer carne, miró al sí. camarero y el camarero se dio cuenta de que don José Siberio era sacerdote y entonces le ofreció una doble ración de postre a la que don José Siberio no se niega. Eso aparece en una nota de prensa muy simpática. Dice que claro, que era que le gustaba ese elemento dulce y Sí. que por ser una conmemoración tan importante, ¿no? Para los católicos en la Semana Santa, en la Cuaresma, pues él no iba a tomar, por supuesto, carne, pero sí que no iba a decirle que no a una doble ración de postre, ¿no? Y esa la recoge también el diario de Aviso, lo recogió en su momento como, hablo de los años 70, Isidro, Sí, en los sí, años sí. 70 como un apunte curioso, ¿no? En un margen, ¿no? El párroco, el sacerdote don José Siberio asistido a un almuerzo, ¿no? Y en ese Sí. almuerzo el camarero, ¿no? Señalaba esa anécdota tan simpática y la verdad que sí que se deja entrever, y incluso esa novela tan juvenil que hemos nombrado tantas veces, que es Un pueblo cualquiera, que la escribe con 30 y pocos años, esa novela pues también deja entrever un poco el carácter también de un ser canario, ¿no? Que Mm, combina el humor, la ironía, pues también con la profundidad teológica, ¿no? De los estudios mm. y de largas horas de lectura que marcaron su trayectoria. Bueno, el hábito, dice el dicho, no hace al monje. Y lo cierto es que durante mucho tiempo una sotana, para algunos casos, muy pocos, pero algunos, ¿no? Era símbolo de algo no muy grato, de personas un poco serias. Había sacerdotes que eran muy poco cercanos, todo hay que decirlo, en la historia de la iglesia. Pero el verdadero uso de la sotana, don José Siberio se lo daba. Por era una sotana cercana, un hombre que iba siempre vestido con sotana, pero un hombre muy cercano, un hombre que se acercaba a la gente, que hablaba y que siempre tenía ese, digamos que
gesto gentil hacia los ciudadanos a la hora de arrimar el hombro y ponerles también el oído, que es importante no solamente ponerlo en el confesionario, en el altar, sino también, por supuesto, fuera de la iglesia, porque él en su día me dijo a mí, la iglesia es el mundo y Dios está en todas partes, y eso es cierto, ¿no? Bueno, como sé que tienes el tiempo contado, y yo también, nos vamos a escuchar el último. En este caso estamos hablando de algo que también él muchas veces, hombre, él lo hacía, él se iba a comer de vez en cuando con algunas personas y tenía un círculo de amistades donde, hombre, no es que tuviese una tertulia como la de Nava, pero sí que se prodigaba en hablar y en relacionarse con otras personas, ¿no? Sí, sí. Incluso insisto, Isidro, de que él fallece a principios de junio del año 2019 y yo por lo menos la última vez que lo entrevisté fueron unos días antes, coincidiendo con los Premios Canarias. Él estaba en su casa observando a través de la televisión la entrega de los premios, estaba muy lúcido, estaba observando la ceremonia y planteaba que estaba pasando un pequeño bache, pero en cuanto saliera del mismo, pues nada, él tenía pensado celebrar, como siempre, como era tradicional en él, la festividad de Afligidos en agosto y tenía ya pensado, pues incluso no había podido celebrar su onomástica el día de San José en marzo, porque había tenido esos pequeños achaques, pero ya estaba planteando una fecha y si yo te avisaré, Javier, y avisaré como siempre algunos, pero desgraciadamente pues nada, bueno, fallece cuestión de edad, como dice el otro. Vamos a escucharlo. Fueron temibles sus críticas y sarcasmos literarios que desarmaban toda fanfarronada y atrevimiento de los aventurados coetáneos escritores que osaran entablar polémicas con él en asuntos y temas que dominaba muy bien y eran muchos y variados. Su preparación intelectual era muy sólida y sus conocimientos muy amplios. Bueno, pues este ha sido el repaso que le hemos hecho. No sé si se nos queda alguna de las grabaciones fuera, porque he hecho en falta pues alguna, pero no sé si en otro momento la pondremos, Javier, pero bueno, creo que hemos expuesto un poquito su saber hacer. Afortunadamente mucho tenemos grabado de él. Y nos queda, como bien me decías ayer también, pues la aportación de sus familiares, ¿no? Sí, por supuesto, sí, llegar también a lo más cercano. Hemos dado un perfil desde fuera, ¿no? Bueno, también lo conocimos, pero es cierto que su familia, los que más me conocieron, sus sobrinos y demás, pues podrán aportar y lanzamos también la invitación para que puedan sumarse a este espacio y dejar, por supuesto, impresiones más cercanas de don José Siberio Pérez. Bueno, de hecho, incluso Manolo Siberio, el hijo de su sobrino suyo, hijo de Cito, pues obviamente estuvo en más de una ocasión en esas grabaciones que hicimos en su casa, en el Realejo Bajo, estaba allí. De hecho, incluso una de ellas, como te dije, estaba incluso hasta él pintando y él era testigo de lo que estábamos haciendo allí. Bueno, pues otra más, compañero, de esta entrega, que quiero agradecerte mucho a ti, desde la isla de La Palma, que estás haciéndonos un huequito en tu azarosa agenda también docente, y seguiremos hablando de todo ello. De hecho, incluso ya me has propuesto de cara a próximos programas a otro realejero destacado, y cuando me lo propusiste, la verdad que se me pusieron los pelos como tacha, porque para mí ese hombre ha significado mucho en mi vida profesional. A nivel personal no lo conocí mucho, pero profesionalmente sí, y siempre fue un hombre que fíjense ustedes, con la altura, que no era un hombre muy alto, pero yo cada vez que lo veía me achicaba. Él parecía que me ponía la mano a mí por encima y no yo a él. Es tremendo, ¿no? No sé si quieres que lo digamos ya o más adelante. Isidro, si quieren nos adelantamos para no alargarlo más, pero es cierto que lo habíamos comentado ayer, que dedicaremos algunos apartados y sobre todo teniendo en cuenta tu experiencia, porque tú lo conociste, tú lo entrevistaste, y yo realmente lo he seguido a través de los artículos, de ese libro que publicó que se llamaba Más allá del ombligo también está la vida, editado en 2005, y hablamos, como no, del que fuera alcalde del municipio, autor de monólogos, de poesías, de obras de teatro, don Elpidio Hernández Toste. Bueno, pues casi nadie. Don Elpidio Hernández Toste, oiga, otro de los próceres de la cultura de los Realejos. Javier, muchísimas gracias de verdad. Seguiremos en contacto contigo en este apartado que a mí me está encantando. Muchísimas gracias. Un saludo.
Muchas gracias, Isidro. Saludos a los redoyentes. Bueno, muy bien.